Esta noche es noche de estudio, hermanos. Bienvenidos los que nos sintonizan, como los que nos hemos acercado esta noche, ¿verdad?, a este lugar. Y vamos a leer, hermanos, Primera de Pedro, capítulo 2, versos 9 y 10. Esta es la entrega número 7, hermanos. Amén. La entrega número 7. Y apenas ni se ha terminado el capítulo 2, ¿verdad? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Oremos al Señor, hermano, y que su Espíritu nos esté dirigiendo. Padre, gracias esta noche, Dios mío, por este privilegio, porque podemos tener esa confianza de acercarnos a ti, Padre. Esta noche venimos, Señor bendito, queriendo, Señor, escuchar tu voluntad hacia nuestras vidas, queriendo conocer más de ti, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a entender, a poner por obra, Señor, lo que tu palabra nos anuncia. Glorifícate en cada uno de nosotros, amado Rey, porque somos necesitados de ti, Señor. De ti dependemos, Señor, tomados de tu mano bendita, Padre. En el nombre de Jesús, bendícenos grandemente, Señor. Gracias, amado Rey. Amén y amén. Gloria a Jesús, hermano. Esta noche, pues, es la entrega 7 de Primera de Pedro. Y solo hemos leído 2 versículos, 9 y 10. Y el tema es los dos pueblos de Dios. Los dos pueblos de Dios. Gloria a Cristo. El tema es muy importante, hermano, porque habla... Bueno, Pedro aquí no menciona el pueblo de Israel, ¿verdad? Pero cuando hablamos de los dos pueblos de Dios, sabemos que está el pueblo escogido de Dios, Israel, en el antiguo pacto, ¿verdad? Aquel pacto que hizo con Israel. Y también está aquel pueblo de Dios que, hermano, no tenía oportunidad de tener comunión con Dios, aunque ya en las profecías se hablaba, hermano, de la misericordia de Dios. Amén. Ya se hablaba de la bondad de Dios, aunque, hermanos, en los días del Señor Jesús, el pueblo de Israel, el pueblo judío, se creía privilegiado, hermanos, y celosos, y se creían el único pueblo escogido por Dios, y que no había ninguna oportunidad para los gentiles, para aquellos que no formaban parte del pueblo de Dios. Amén. Eso ya lo hemos leído quizás más de alguna vez, y había, hermanos, ese recelo, ¿verdad?, del pueblo judío. Pero fíjense que este verso 9 está citado, hermanos, allá en el Antiguo Testamento, hablando del pueblo de Israel. Y aún allá, hermanos, en Romanos 9:4, ¿qué son los israelitas?, dice Pablo, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley y el culto y las promesas.
pueblo de Israel, hermano, era muy privilegiado. Y aquí en este capítulo 9, el apóstol se sentía como hermano, quizás molesto, porque la promesa era para ellos, amén. La promesa del Mesías, de el Señor Jesucristo. Y, hermano, no recibieron a Cristo como el Mesías, sino que ignoraron la venida de Cristo. No conocieron el día de su visitación. Y era poco el pueblo judío que aceptó a Cristo como el único Salvador. No fue la mayoría, sino fue la minoría, ¿verdad? Por eso dice la Escritura que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero la promesa era para el pueblo de Israel. Y vamos a leer algunos versículos. Leamos ahí Génesis capítulo 18, versículo 17 al 18 dice: y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Amén. Abraham ya se le estaba dando la promesa, ¿verdad?, que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Y aquí pues prácticamente todavía no estaba formado el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, hermano, se forma ya con Jacob, cuando le dice: ya no te llamarás más Jacob, sino Israel. Y de ahí salen las 12 tribus de Israel. Ahí se conoce ya a Israel como el pueblo de Dios, amén. Pero aquí en estos versos, en la promesa, era Abraham, que venía de Ur de los caldeos, venía de un pueblo pagano, de un pueblo idólatra. Entonces, ¿qué vemos ahí, hermano? Vemos también la misericordia de Dios extendiéndose a todas las naciones de la tierra. Porque Abraham prácticamente no formaba parte de Israel, porque no había todavía surgido, no se había formado como pueblo de Israel, como pueblo de Dios. Leamos también Génesis 22, 18. Dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Amén. Por cuanto obedeciste a mi voz. Porque ahí Dios ordenaba que Abraham sacrificara a Isaac. Amén. Y por creer a Dios, dice que le fue contado por justicia. Fue justificado. Por eso a Abraham se le llama el padre de la fe. Amén. El padre de la fe. Porque creyó al Señor. Génesis 26, 4 también. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Amén. Gloria a Cristo. Ahí también da la promesa de que serían benditas todas las naciones de la tierra. Amén. Y era un juramento, dice aquí. Y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre, le dice a Isaac. Entonces, hermano, vemos ahí la misericordia de Dios siendo extendida a aquel pueblo que no formaba parte del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, o sea, el pueblo gentil. Y, hermano, vemos en Israel un propósito maravilloso, hermano, de parte de Dios. Es que Dios es perfecto, hermano. Si Él
Él tiene todo en orden. Dios no se adelanta, Dios no se tarda, sino que Él lleva todas las cosas ordenadas. Y todo lo que está escrito, hermano, será un cumplimiento el día de su venida, que no sabemos cuándo es, no sabemos el día ni la hora, pero de hecho la palabra se va a cumplir en su totalidad. Entonces, Israel, el pueblo elegido por Dios, hermano, ¿con qué objetivo? Con el objetivo de demostrar a Dios en ellos, ¿verdad? Con el objetivo de darse a conocer a las naciones de la tierra, de darse a conocer a los hombres, a los pueblos que no formaban parte del pueblo de Dios. Incluso, hermanos, el Señor, cuando Israel sale de Egipto, venían extranjeros con ellos, hermano. Venían extranjeros y eran circuncidados y llegaban a formar parte del pueblo de Israel. Entonces ahí vemos igual el pueblo extranjero que no era de linaje de sangre del pueblo de Israel, venía a formar parte del pueblo de Dios. Pero acá en este verso también es muy importante ver que está hablando del pueblo de Israel, el pueblo espiritual, amén. Aquellos que recibieron la promesa. Porque si leemos Romanos capítulo 9, Pablo habla, hermano, de que no todos los judíos son israelitas, dando a entender que no todos aceptaron la promesa. Y de hecho así fue. Los mismos judíos lo crucificaron. Y ellos mismos eran los que estaban diciendo: crucifícale, crucifícale. ¿Verdad? Aparte de los religiosos, aparte de los romanos, había un buen número de judíos, hermano, que no conocieron al Señor, que no entendieron las palabras que se citaban en el Antiguo Testamento. Y vemos ahí que desde Génesis hasta los profetas, el Mesías prometido estaba siendo anunciado, pero Israel no entendió. El pueblo de Dios no entendió cuando vino Cristo a esta tierra. Lo que hicieron es darle muerte, ¿verdad? Darle muerte. No le conocieron. Fíjese que hay versículos en donde habla de un pueblo escogido, el pueblo de Israel como un pueblo escogido. Leamos Isaías 43 del 1 al 4. Imagínense todas las promesas, ¿verdad? Los privilegios que tuvo el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. También Isaías 43, 20, lo voy a leer aquí. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Entonces, fue escogido por Dios el pueblo de Israel. Era el plan de Dios glorificar su nombre en ellos, porque ese era el objetivo, hermano, para el pueblo de Israel. Y aquí hay un versículo también bastante importante en Éxodo 19, versículo 6. Éxodo 19, versículo 6 dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Entonces vemos ahí que el plan de Dios es perfecto. Y eso de reino de sacerdotes se daba aquí en la venida de Cristo, porque en aquel tiempo del pueblo de Dios solo los sacerdotes podían, y era un número limitado, ¿verdad? Podían ofrecer sacrificios, podían entrar al lugar santísimo.
Y los levitas, que eran los únicos también que participaban de administrar las cosas del tabernáculo. Entonces ahora, hermano, el pueblo de Israel iba a ser un reino de sacerdotes. ¿Por qué? Porque ahora ellos podían con confianza a través de Cristo, hermano, tener comunión con Dios. Amén. Tener comunión con Dios. Ya no había necesidad de que los sacerdotes, solo ellos podían entrar y ofrecer ofrendas y holocaustos. Amén. Entonces es importante este versículo también. Fíjese que lo llama también pueblo de su heredad en Deuteronomio 4:20. Solo lo voy a ir leyendo. Lo llama también pueblo santo y especial, Deuteronomio 7:6. Le llama pueblo santo y único en Deuteronomio 14:2. Lo llama pueblo suyo y de su posesión exclusiva, Deuteronomio 26:18. Pero, hermano, enfatizamos ahí que el pueblo de Israel fue escogido con un propósito. Amén. Con un propósito de dar a conocer a Dios a través de ellos. Dios se dio a conocer a través de ellos, ¿verdad? Porque si nosotros vemos y leemos el Antiguo Testamento, el Señor hacía grandes maravillas con el pueblo de Israel. Aún las naciones paganas tenían temor cuando oían que venía el pueblo de Dios, porque sabían que había un Dios que peleaba sus batallas, ¿verdad? Y en Israel pues también vemos las promesas de Dios para también su pueblo, aquel pueblo que aquí se menciona, pueblo que no era pueblo, pero que ahora, hermano, somos parte, aunque no seamos de linaje, de sangre de judía, pero ahora formamos parte de la iglesia de Cristo, del pueblo de Dios. Ahora somos pueblo de Dios. Y es un gozo, hermano, que nosotros pudiéramos haber experimentado la gracia de Dios mostrada hacia nuestras vidas. Porque alejados de Él, pues, no éramos nada. No había sentido en nuestras vidas. No había propósito. Estábamos alejados totalmente, hermano, de las promesas que están plasmadas en la Escritura. De las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y qué bueno que el Señor nos reveló su verdad, ¿verdad? Nos reveló su palabra. Porque si no hubiera sido así, no estuviéramos aquí, ¿verdad? Quizás ya no existiéramos, quizás ya hubiéramos muerto sin Dios y sin esperanza. Pero el plan de Dios era a través de Israel, mostrar su gloria a través de ellos. Y de ellos también venía el Mesías prometido, amén, del linaje de Israel. Ahí venía, hermano, la promesa, ¿verdad? A través de Cristo. Cuando vino Cristo se cumplió esa promesa, hermano, para el pueblo de Israel. Se cumplió esa promesa. Pero también el Señor tenía un plan para aquellos que no formaban pueblo de Dios. Y dice aquí el versículo 9, hermanos. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Linaje escogido, real sacerdocio, son las mismas palabras que vemos allá, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Y eso se da, hermano, por la venida de Cristo. Eso se da, hermano, por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario.
Y aquí está hablando, hermano, al pueblo gentil. Porque si notamos anteriormente, leímos acerca de acercarnos a Él, piedra viva, desechada por los hombres. Amén. Que hablaba de Cristo. Y que la iglesia debía ser edificada como casa espiritual. Para que pudiéramos, hermano, traer sacrificios aceptables, sacrificios espirituales aceptables para Dios. Entonces vemos ahí, hermano, el propósito de Dios en Israel, ¿verdad? Para que, pues, mostrar ahí su mano. De hecho, desde que, pues, Israel fue esclavo en Egipto, el Señor mostró su mano y lo sacó de la esclavitud. De la esclavitud, hermano, en la que estaban en Egipto. Siendo oprimidos, siendo, afligidos. Y el pueblo de Dios clamó, hermanos. El pueblo de Israel clamó. Y el Señor les oyó. Y mandó a Moisés para sacarles de esa opresión, de esa esclavitud. Ahora, hermano, Cristo también obra en la cruz del Calvario para, hermano, cumplir la promesa de libertar al pueblo de Israel de una esclavitud, pero no de una esclavitud, hermano, terrenal, sino espiritual, para restaurarlos y darles vida y vida eterna y traerlos a la luz admirable, de las tinieblas a la luz admirable. Ese era el propósito de Dios para el pueblo de Israel, ¿verdad? Y lo sigue siendo, porque en Israel todavía hay creyentes, hijos de Dios, ¿verdad? Como dice Pablo, no todos, ¿verdad? Pero hay un número, hay un remanente que ha creído en Cristo Jesús, aunque la mayoría todavía esperan al Mesías, ¿verdad? Porque no lo conocieron cuando Cristo vino, no lo entendieron. Y todavía siguen, hermano, ellos con la ley de Moisés. Todavía siguen ellos, hermano, con sus rituales, con sus sacrificios, ignorando que Cristo ya vino. Por eso le decía anteriormente que no todos formaban pueblo de Dios, el pueblo espiritual de Dios, porque no todos han creído al Evangelio. No todos contemplaron y asimilaron la promesa para ellos. Ya se estaba dando en los profetas, ya se había dado en el Antiguo Testamento y se cumplía en Cristo Jesús. Entonces, el pueblo de Dios, pues, hermano, es ahí donde Dios se da a conocer, se da a mostrar ahora en Cristo. Hermano, dice la palabra que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Ahora Cristo, ahora Dios se ha dado a conocer a través de Cristo, su Hijo amado, enviado, hermano, con ese propósito, para que podamos gozar de comunión con Él, para que podamos gozar, hermano, de toda, hermano, con seguridad, con toda seguridad acercarnos a Él. ¿Por qué? Porque Cristo murió en la cruz del Calvario, una sola ofrenda. Amén. Una sola ofrenda hizo santos a los santificados, dice la Escritura. Entonces allá en el Antiguo Testamento tenía que estarse cada año, de verdad, sacrificar para el perdón, para que el pueblo de Dios fuera perdonado por sus faltas, por sus pecados. Pero ahora Cristo con una sola ofrenda se entregó para que podamos acercarnos a Él con confianza, con seguridad, venir a Él con seguridad, porque Él es el único que puede perdonarnos, Él es el único que puede salvarnos. El plan de Dios era la salvación,
La salvación de la esclavitud, de la ceguera espiritual. Nosotros como hijos de Dios quizás nos dimos cuenta y comprendimos el trato de Dios, el trato maravilloso de Dios que tiene con cada uno. La misericordia de Dios. Fue hasta que experimentamos el perdón que comprendimos, hermano, el plan de Dios, la salvación, su misericordia. ¿Y de dónde nos había sacado, hermano? De las tinieblas, ¿verdad? Nos había sacado de la opresión, de la esclavitud, del pecado, que no nos lleva a nada bueno, que no lleva a nadie a nada bueno, sino solo a una muerte sin Dios y sin esperanza. Imagine qué maravilloso el plan de Dios a través del pueblo de Israel. Pero, hermano, aquí también hablamos de esa revelación. Leamos unos versos, hermano, para que meditemos en ellos. Colosenses 1, 26 al 29. Colosenses 1, 26 al 29. Yo sé que no nos gusta leer, pero leámoslo. Colosenses 1, 26 al 29. Dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de su gloria, de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí, dice Pablo a los colosenses. O sea, es un misterio que estaba oculto, dice. Amén. Porque los profetas profetizaban, pero no sabían qué tiempo, ¿verdad? Primera de Pedro, capítulo 1, verso 10 y 12 dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se le reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Amén. Los profetas anunciaban la venida de Cristo, hermano. Anunciaban a Cristo como aquel dador de la salvación, pero escudriñaban, dice, qué tiempo indicaba el Espíritu Santo. Amén. Y era el tiempo, hermano, indicado para el pueblo de Dios y para su iglesia. Amén. Para su iglesia, para el pueblo gentil. Lucas 2:32 dice: luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Amén. Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. O sea que somos privilegiados, hermano, como pueblo, ahora pueblo de Dios, ahora pueblo alcanzado por su misericordia y por su bondad. Entonces aquí estamos hablando de la iglesia, ¿no? Del pueblo del Señor, de aquellos que no teníamos, hermano, parte del pueblo de Dios, del linaje de sangre. Pero ahora en la misericordia de Dios somos alcanzados. Gloria a Dios. Pedro 1:3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según sus
su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Amén. Ahí está hablando del nuevo nacimiento, ¿va?, que opera en el creyente, en el que recibe la palabra, en el que acepta el llamado de Dios y que viene a formar parte, hermano, del pueblo de Dios también, aunque somos gentiles, ¿verdad? Porque no formamos parte de sangre del pueblo judío. No sé si me doy dando a entender. Entonces no formamos parte de sangre, pero sí somos parte del pueblo de Dios a través de la misericordia de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Ahora somos parte del cuerpo de Dios. Ahora somos pueblo de Dios, ¿verdad? Pueblo de Dios. Somos hijos de Dios, alcanzados por su bendita gracia. Vamos a leer Hechos. Dice, versículo 46, capítulo 2. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Al pueblo de Dios, a la iglesia de Cristo comprada con la sangre del Cordero. Y dice aquí el verso 10 de Primera de Pedro: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. El Señor dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, le rechazaron, mas a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Hasta ahí llega la misericordia de Dios, hermano, para alcanzarnos y ser hechos hijos de Él. Ahora ya no somos huérfanos, ahora tenemos un Padre celestial por el cual tenemos libre acceso a través de Cristo. Solo por medio de Cristo podemos formar parte del pueblo de Dios. Amén. Del pueblo de Dios. Solo viniendo a Él, solo entregando nuestra vida a Él, podemos tener ese privilegio de ser parte del pueblo de Dios. Hermano, y ese es un privilegio inmerecido, porque prácticamente no merecíamos ser alcanzados, porque éramos pecadores. Amén. Alejados de Dios. Aún quizás algunos blasfemábamos de Dios. Pero el Señor tiene misericordia. Él dice que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Él tiene misericordia. Imagínense, por eso nosotros debemos de sentirnos muy privilegiados, ¿verdad? Porque el Señor nos miró con ojos de amor, aunque no lo merecíamos. Él nos miró con ojos de misericordia y envió a su Hijo. Era el plan de Dios, el plan divino, trazado desde antes de la fundación del mundo, dice, y dado a conocer, ¿verdad?, en los profetas y en Abraham, que vimos ahí que hablaba, que la promesa se extendía a toda la tierra. El Señor está dando oportunidad para que podamos ser parte del pueblo de Dios. Podamos ser parte del pueblo escogido de Dios. Así es que no perdamos el tiempo, sino acerquémonos a Él con prontitud, ¿verdad? Y acerquémonos con seguridad, porque muchas veces la gente piensa, ¿verdad?, y será cierto, y será verdad. Sí, la palabra aquí lo dice, y nosotros somos fieles testigos de la obra de Dios, del amor de Dios,
de cómo el Señor transforma la vida, de cómo el Señor hace una nueva criatura. Así dice la Escritura, las cosas viejas pasaron, ahora todas las cosas son hechas nuevas. Y ahí es donde nosotros en nuestra conversión comprendimos el favor de Dios para nosotros. Y ya nosotros no caminábamos en nuestros pensamientos, sino ya éramos dirigidos por el Espíritu Santo. Ya el Espíritu Santo, hermano, nos decía, nos guiaba, nos alentaba, nos fortalecía cuando venía la prueba. Porque los primeros días de cristianos son tremendos, hermano. Porque Satanás asedia, quiere botar, quiere deshacer lo que Dios hace. Porque Él es el que ha venido a hurtar, matar y destruir. Pero Dios dice que vino y envió a su Hijo para que tuviéramos vida, y vida en abundancia. Así es que es un gran privilegio, hermano, ser parte del pueblo de Dios. El pueblo judío no lo entendió, no lo comprendió, ¿verdad? No entendió que era un gran privilegio que Cristo hubiera venido, que las profecías se estuvieran cumpliendo. Pero ellos no lo entendieron, sino lo rechazaron. Y hubo un número menor de aquellos que sí conocieron, hermano, al Mesías prometido. Amén. Al Mesías prometido. Tanto que, como le digo hoy, todavía hay pueblo judío, hermano, practicando la ley, el judaísmo. Pero hay también un remanente fiel que ha creído en el Hijo de Dios y que ahora es el pueblo espiritual de Israel, de Dios. Amén. El pueblo, hermano, alcanzado por la misericordia de Dios. Y fíjese que aún Pedro, hermano, no lo había entendido en un momento. Tuvo un altercado ahí con Pablo. Tuvo un altercado porque Pedro quería circuncidarlos a todos, ¿verdad? Entonces ahí tuvo un altercado porque Pedro no lo había entendido. Pero qué bueno que Pedro en esta palabra sí lo ha entendido. Asimiló la misericordia de Dios, ¿verdad? La bondad de Dios, y Dios también le mostró a Pedro, ¿verdad?, que la misericordia de Dios se extendía a los gentiles. Pablo también fue un apóstol enviado a predicar a los gentiles, a anunciar las buenas nuevas de salvación al pueblo gentil, para que el pueblo gentil, nosotros formáramos parte del pueblo también escogido de Dios. Ahora somos también nosotros real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido, pero también pueblo adquirido con un propósito, dice aquí la palabra, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermano, si lo estamos haciendo, gocémonos. Si tenemos una casa misionera, gocémonos. Si usted no la tiene, aflíjase, ¿verdad? Porque aquí dice, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hemos sido escogidos como pueblo de Dios no para que estemos tranquilos o quedos, esperando la venida, ¿verdad?, sentaditos. No, el Señor quiere que le trabajemos como pueblo de Dios, que le honremos. Porque imagínense qué privilegio tenemos, hermano, de ser hijos de Dios, de ser testigos de las maravillas de Dios, como el pueblo de Israel fue testigo. Y al final lo rechazaron. Nosotros como creyentes, pues como pueblo de Dios, no podemos estar rechazando a Cristo de esa manera. Sino dice que hemos sido pueblo escogido, real sacerdocio. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó, las maravillas. ¿Qué maravillas el Señor ha hecho en nosotros, hermano? Quizás muchas. El pueblo de Israel gozó de privilegios, ¿verdad?, grandes, pero no lo entendieron.
la iglesia de Dios, el pueblo escogido, lo podemos entender ahora, ¿verdad? Que el Señor ha hecho grandes maravillas. Y por ello, como iglesia, como pueblo de Dios, también debemos testificar de todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, de cómo Él nos rescató, de cómo Él nos salvó y de los milagros que Él ha hecho en nosotros. Son muchos los milagros. Bueno, el día lunes testificaban varias hermanitas ahí en la reunión de los milagros que el Señor les había hecho, de las maravillas, de las sanidades, imagínense. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia. Dice, para que anunciemos las virtudes, ¿verdad? Las bondades de Dios, porque el Señor no se queda con nada cuando nos acercamos a Él. Él tiene sus brazos extendidos, dice. Él no desecha un corazón contrito y humillado. Él no lo desecha. Pues ahora, hermano, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, tenemos este gran compromiso, ¿verdad? De anunciar esas virtudes. Y el pueblo de Israel que ha creído en Cristo, ha creído en la promesa, pues ahora también qué gozo, que el pueblo judío espiritual forma también parte del pueblo de Dios. El Señor, hermano, todavía tiene un trato con Israel. Amén. Todavía hay profecías que no se han cumplido. Continúa. Y tiene un trato también con el pueblo gentil, con el pueblo de Dios gentil, que somos nosotros también, ¿verdad? Y que Él viene por ese pueblo. Y Él anhela encontrar un pueblo bien preparado, un pueblo bien listo, un pueblo bien apercibido, un pueblo que esté preparado para el día de su venida. ¿Estaremos preparados como pueblo de Dios? ¿Estaremos preparados? ¿Estaremos anunciando esas virtudes, experimentando esas promesas para nosotros? El pueblo de Dios, como pueblo de Dios, no tenemos que divagar, hermano, en otras cosas de este mundo. No tenemos que perder las bendiciones de Dios. ¿Por qué? Por poner nuestra mirada hacia afuera, en las cosas que no nos bendicen, en las cosas que no nos fructifican, ¿verdad? Muchas veces perdemos muchas bendiciones por eso, porque miramos para atrás, ¿verdad? Y no se trata de eso. El pueblo de Dios debe estar preparado y listo para el día de la venida de Cristo por su iglesia. La iglesia se va con Cristo, hermano. Nos vamos. Si Él viene hoy, mañana nos vamos. ¿Qué será de aquel que aún no forma parte del pueblo de Dios, del pueblo escogido? ¿Qué será, hermano? La Biblia dice que hay dos lugares: lugar de tormento y un lugar de gozo eterno al lado de Dios. Así es que, pues el Señor nos habla a través de su palabra. Vengamos a Él, formemos parte de ese pueblo que Dios quiere, que Dios anhela. Oremos al Señor. Padre, gracias, Dios mío, por tu palabra. Gracias por bendecirnos, Padre amado. Señor, tu plan es maravilloso. Y tu pueblo Israel, Señor, ahí donde te diste a conocer a los pueblos, también de ahí venía esa promesa maravillosa del Mesías, del Libertador. Gracias, Cristo, porque también a través de ti, Señor, ahora somos pueblo tuyo. Gloria a Cristo. La iglesia sigue orando. Si alguien quiere recibir al Señor, hágalo. Solo venga a los pies de Cristo y confiese sus pecados a Él, ¿verdad? Porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo, el que puede ayudarnos, el que puede restaurar nuestras vidas, perdonarnos. Dígale: perdóname, porque te he fallado. Ya no quiero seguir
fallándote. Perdóname, lava, perdona mis pecados, límpiame. Ahora me entrego a ti y reconozco que tú eres el Hijo de Dios. Aleluya. Si usted lo ha hecho, pues ahí están los teléfonos donde puede comunicarse para que oremos por usted. El Señor le bendiga. Le esperamos día domingo 9:30 de la mañana. Bendiciones.